Cordial saludo para todos ustedes, amigos de Tele Santiago. Como siempre, bienvenidos a nuestro espacio de la ERE, Educación Religiosa Escolar, pensando en la formación integral de nuestros estudiantes, en la promoción, en la humanización de nuestros ambientes educativos. Como siempre, reciban el cordial saludo de parte de nuestro guía y pastor, Monseñor Gabriel Ángel Villavaos, arzobispo de esta iglesia particular de Tunja. El saludo de parte del reverendo padre Justiniano Barón Monguí, director general de Telesantiago, y de todo su equipo de trabajo. Cordial saludo de parte de Roland, de Cristian, de Diego, de todos los que nos acompañan cada semana en este espacio de Telesantiago. Estamos adelantando nuestro proceso de alfabetización emocional, así como aprendemos los números, como aprendemos a decodificar a través de los diferentes sistemas alfabéticos. Hoy en día se nos habla mucho de aprender también sobre emociones. Ya hemos abordado todo el tema del gozo, la alegría. Luego dimos un pequeño repaso por el tema de la esperanza en estos tiempos sin esperanza. Y desde la semana anterior nos hemos estado adentrando en el tema de la curiosidad, otra emoción netamente humana. Y pues el día de hoy yo tengo mucha curiosidad por compartir en este ambiente que es un ambiente triple L. ¿Y por qué es triple L? Porque pues a Luis Alberto le acompañan dos hermosas damas, Luisa Fernanda y Liliana Patricia. Bienvenidas. ¿Quién de las dos habla más? Liliana, padre, buenas tardes y un saludo cordial a nuestra teleaudiencia de Educación Religiosa Escolar. Muchísimas gracias por la invitación, padre, y con todo gusto lo que podamos servir. Bueno, hace muchísimos días cuando hablamos con Luisa Fernanda, tocamos el tema de la curiosidad. Ella nos dijo, padre, tenemos que traer una invitada súper especial. Traeremos a la profesora docente de preescolar y además docente universitaria. Conjuga muy bien los dos ámbitos y ella sí que nos va a dar unas lecciones de curiosidad. Pero antes de ello, pues tenemos curiosidad de saber quién es Liliana Patricia Umaña, de dónde es, si es soltera, si es feliz. Bueno, que nos cuente todas las verdades que hay en torno al misterio. ¿Quién es Liliana Patricia? Bueno, Liliana Patricia Umaña Gutiérrez es una docente de preescolar hace 22 años con mis hermosos niños desde grado transición, jardín, párvulos, he tenido como en todos los niveles. Soy especialista en lúdica y además tengo una maestría en educación. Trabajo en este momento como docente de investigación con la Universidad Juan de Castellanos y soy una persona creativa, soy una persona dinámica, alegre y lo más importante, amo mi trabajo, me apasiona ser docente y eso es todo. Esa es Liliana Patricia Umaña. Tenemos una psicóloga de cabecera, Luisa Fernanda. ¿Verdad o mentira todo lo que acabamos de escuchar? Súper espontáneas esas respuestas, realmente es muy fiel esa descripción de Liliana. Sobre todo esa creatividad y esa energía que le imprime a todo, tal cual es Liliana, quien aprecio de verdad como amiga. Luisa Fernanda, psicológicamente, ¿qué entendemos por curiosidad? Bueno, padre, siempre tratamos de dar descripciones un poco fáciles de comprender a toda nuestra teleaudiencia sobre las emociones y pienso que la curiosidad es esa chispita, de pronto esa sensación de aprender de lo que nos rodea, de investigar incluso de nuestros propios gustos, intereses, habilidades y talentos. Entonces es como aquella semillita que nos da como la opción de preguntarnos qué pasaría si, o cómo estamos comprendiendo e interactuando con nuestro medio social. Entonces la curiosidad es esa emoción complementaria, esas emociones básicas que, como tú lo dices al inicio, ya hemos nombrado. Pero esa curiosidad nos lleva simplemente a descubrir nuestra relación frente al entorno, a querer conocer más allá de lo que vemos, de lo que podemos percibir a simple vista. Entonces la curiosidad es innata, es una sensación también típica del ser humano, incluso también compartida con otras especies, de pues explorar y rodearnos al detalle de lo que vamos como transcurriendo en el día a día. Compartíamos la semana anterior con Luisa, con Saori, estas niñas de grado 11 de la Escuela Normal Femenina, y teníamos la oportunidad de puntualizar la curiosidad como motor
del cambio, motor de la transformación, luchando porque nuestros ambientes cada día sean más agradables. Y hoy contamos con una experta docente en educación preescolar. Planteábamos una tesis la semana anterior, Liliana, y es el tema de que en el contexto educativo, hablando directamente de la educación religiosa escolar y hablando concretamente del acto educativo, se acusa a la escuela de atentar contra la curiosidad. Dice, los niños llegan en ese proceso de exploración, sus mochilas cargadas de sueños, de preguntas, preguntan por todo, y a medida que van pasando los días, se nos va muriendo esa curiosidad. ¿Es cierta la tesis? ¿La escuela no promueve la curiosidad? No tan cierta. Yo creo que depende de cada profesora, depende del amor con que uno enseñe dentro del aula. Si uno dentro del aula permite que los niños generen preguntas, se cuestionen, y uno como docente también genere ese tipo de cuestionamientos, y lo más importante, que uno les ponga la atención pertinente a cada una de las preguntas de los niños. Tú no te imaginas, padre, cuando los niños llegan al aula de clase, la infinidad, lo que tú acabas de decir, que traen en esa mochila de preguntas y de cosas que quieren aprender. La curiosidad simplemente es el deseo de cada niño por aprender cosas nuevas, por explorar, por indagar. Depende de los profes. Yo no te puedo decir que eso en el 100% sea verdad. Yo permito que en mi aula los niños lleguen y desde una pregunta tan básica como, profe, ¿por qué la luna no se cae? Vamos a crear todo un mundo lleno de posibilidades alrededor de esa pregunta. Puede ser que hayan profes que de pronto ponen una barrera y llegan solamente a colocar en el tablero, a explicar, a simplemente dar como conocimiento sin tener en cuenta los conocimientos previos o las preguntas con las que vienen los niños. Entonces, eso depende, padre, no podemos generalizar en esa tesis que estás indicando, pero sí, yo pienso que somos más los buenos y somos más las profes que queremos sacar a los niños y sacarles toda esa energía y toda esa emoción con los que ellos llegan al colegio y poder aprovecharla para crear un mundo lleno de posibilidades, de magia, de fantasía y de emoción, como lo que tú estabas hablando ahorita iniciando el programa. Liliana, nos has comentado, trabajas con el NUCEFA, trabajas con preescolar, y en la Juan de Castellanos das una mano con todo el proceso ya de formación profesional, de cara al mundo del trabajo, de cara también a ya esos procesos un poco, no llamemos serios, porque la vida de los niños es muy seria, los niños tienen grandes preguntas que a veces no somos capaces de resolver, pero están los dos ámbitos, preescolar, ya formación profesional, ámbito universitario. ¿Quiénes son más curiosos, los niños pequeñitos o los universitarios? Los niños pequeñitos. Mira que en la universidad me desempeño como docente de investigación y allá oriento precisamente eso, los trabajos de intervención de los docentes en el aula. Entonces yo les guío a los profes ese proceso de intervención e innovación en el aula. Bueno, profes, usted está haciendo una especialización en primera infancia. ¿Qué vamos a cambiar en el aula? ¿Qué rutinas vamos a cambiar y vamos a generar dentro del aula para que los niños sean más curiosos, para que puedan aprender de forma emocionante? Y realmente la comparación que me indicas, los niños son más espontáneos, son más creativos, son más inocentes, son más felices. Los docentes son un poquito más, espera, profe, ¿tú por qué hablas así? Y tú por sí, le tienen a uno como una barrera. Cuando ellos me ven, bueno, vamos a hacer esto y vamos a hacer... Esta profe, ¿qué le pasa? En cambio, tú llegas a un aula de clase con unos niños y te vuelves un payaso y ellos son fascinados. Mira que hoy le contaba a Luisa que estoy trabajando con ellos literatura infantil y estamos trabajando ¿por qué el amor es ciego? Y entonces yo les cuento la historia de el mundo de los sentimientos y las emociones y empiezo a generar un espacio donde ellos mismos dramatizan por qué la locura quiso jugar a las escondidas y no encontró al amor y cuando lo encontró le pegó en los ojitos y quedó ciego.
y desde ese entonces el amor es ciego y siempre va acompañado de la locura. Con ese cuentico así de pequeñito, tuvieras la emoción, la cara de esos niños, la participación, el entusiasmo que tú puedes generar desde el aula en una hora de clase. Mientras que pues en la parte universitaria ya tú vas a enseñarles qué deben hacer en el aula, cómo pueden intervenir ellos en el aula. ¿Eso se llama magia? Magia y fantasía. Una magia, porque no sé, primera vez que Roland, Cristian están aquí hipnotizados, yo no sé por qué, pero tenemos que mirar muy bien ese tema. Luisa, Liliana nos da, de alguna manera reafirma esa tesis que teníamos, en el sentido de que efectivamente los niños preguntan más, son más curiosos, el docente de preescolar tiene que estar preparado para todo y mucho más, porque los niños vienen cargados de ese torbellino de preguntas, de situaciones, todo lo quieren transformar, es muy bonito, es fantástico. Vamos creciendo y en ocasiones como que el sistema nos va absorbiendo un poco, nos va cuadriculando, es una de las grandes críticas que hacemos a nuestros sistemas educativos, que, por ejemplo, el famoso tema del ICFES, ¿cómo es posible que a nuestros muchachos nos los evalúen con las mismas preguntas cuando el cerebro humano es tan distinto? Pero bueno, eso es tema de otro programa. Psicológicamente, ¿qué pasa ahí desde el ámbito de la curiosidad? ¿Por qué si de niños, de pequeñitos somos tan curiosos, todo lo preguntamos, queremos saber el por qué, el para qué de todo? ¿Por qué vamos creciendo y se pierde esa chispa de curiosidad? ¿Qué pasa ahí? Sí, padre, mira qué pasa como en este contexto, que por eso te decía, una invitada especial que le ponga esa chispa y esa energía. No dudé en decirle a Liliana que nos contara esas experiencias desde la emoción en el preescolar, porque ya es la parte real de lo que venimos hablando de nuestras teorías de la alfabetización emocional. Entonces pasa como en este contexto, como te decía, innovar, el que las personas estemos dispuestas a eliminar esas barreras, porque acá empieza a jugar la cultura, la educación, las prácticas y pautas de crianza que tienen los niños. Entonces todo lo que le vayamos imprimiendo al cómo preguntamos, el si está bien o no, el si pueden hacerlo, porque obviamente entramos como en esos protocolos de tomar una decisión, un niño va perdiendo, de acuerdo a las influencias que tenga en su contexto, la oportunidad de ser curioso, de explorar, de descubrir. Si encontramos docentes en el aula como Lili, con esa chispa, esa energía, el prestarles la atención, como ella te decía, de escuchar, la curiosidad se va a ir manteniendo en esas habilidades y destrezas para generarlo como una habilidad. Pero si encontramos barreras en no pregunte, ahorita no, de pronto más tarde, o lo dejamos sin resolver esa curiosidad y ese deseo por aprender y por investigar y curiosear todo lo que está a su alrededor, pues la barrera se va convirtiendo en una brecha tan grande que después, dentro de sus gustos y sus intereses, los niños van a decir: mejor no pregunto, si tengo una duda me la guardo, si tengo una inquietud me la reservo, y es cuando tenemos la pérdida de la motivación por ese querer saber y aprender, que debe ser constante. Entonces, psicológicamente influye la docente, los padres de familia, nuestro contexto educativo, lo que hablas del currículo, y obviamente nuestra sociedad, si queremos personas curiosas para generar adultos también y jóvenes responsables, o si queremos niños cuadriculados, quietos, calladitos, que simplemente se dediquen a escuchar, obedecer, sin que se cuestionen sobre lo que pasa a su alrededor. Por gracia de Dios, los niños hoy en día ya no son así, ¿no? Los niños cada día son mucho más activos, están mucho más atentos a todo el mundo que está alrededor de ellos. Damos gracias al buen Dios por esta emoción de la curiosidad. Por ahora estamos curiosos de estos mensajes de interés, vamos a ir a los mensajes de interés y luego continuamos aprovechando el talento y toda la riqueza de estas dos hermosas damas. Estás viendo Educación Religiosa Escolar, lunes 4:30 p.m. Repetición jueves 4:30 p.m. Con los impuestos que tú aportas, garantizamos el futuro de nuestros jóvenes con obras y recursos destinados en educación de alta calidad. Hacemos valer el tesoro público de los boyacenses para fortalecer la vida, los sueños y las metas de nuestra gente. Por eso, te invitamos a pagar el impuesto de vehículos con el 10% de descuento durante todo el mes de mayo de este año. Nuestra función es con el departamento, con obras para seguir avanzando.
A tan solo 60 minutos de Tunja, ubicado en la ciudad dulce de Colombia, con una temperatura de 22 grados centígrados, se encuentra el Centro Vacacional Chiminigagua, un sitio ideal para su descanso y entretenimiento, rodeado de zonas verdes, con un ambiente adecuado y confortable para celebrar sus eventos sociales, empresariales y sus vacaciones familiares. El servicio de spa cuenta con un baño turco, sauna, piscina de chorros localizados y duchas de hidromasajes, zona de masajes y relajación, lo que le hará vivir una experiencia de tranquilidad, descanso y plena armonía. Visítenos en nuestra página web www.centrovacacionalcanaprooc.com.co. Protocolos. Una palabra que hemos afianzado en medio de esta pandemia que nos ha golpeado tanto. Pensamos en tomar distancia, cubrirnos la cara y asearnos frecuentemente para cuidarnos mejor. Pero al mismo tiempo, hemos dejado de lado el poder de las sonrisas, la profundidad de las miradas, la magia que tienen las palabras cálidas y los gestos sutiles que nos alegran cada día. Nos hemos venido olvidando que aunque no estemos en contacto, podemos estar presentes y hacer sentir a quienes nos aman que los amamos también. Recuperemos nuestros valores humanos y con ellos toda nuestra fuerza para volver a soñar y avanzar con optimismo, siempre hacia adelante. Hagamos de estos pequeños detalles los nuevos protocolos. Un mensaje de Veolia Tunja. 25 años avanzando juntos. Estás viendo Educación Religiosa Escolar, lunes 4:30 p.m. Repetición jueves 4:30 p.m. Recordamos que nuestro Gabriel García Márquez, nuestro premio Nobel, en alguna ocasión, uno de sus artículos publicaba: si a un niño le damos una determinada cantidad de juguetes, el niño empezará a manipularlos, a observarlos, a entretenerse, y al final se quedará solamente con un juguete. Y ya el hecho de que seleccione uno de esos juguetes indica las capacidades, esa tendencia natural que hay en el niño a algo. Lastimosamente, decía nuestro Gabo, tanto padres de familia como profesores, nunca nos daremos cuenta porque vivimos muy distraídos. Y es una crítica que viene desde el año 98, desde mucho antes, y ahora que hablamos de curiosidad, parece que es un tema real. Queremos hablar en este momento, Liliana, Luisa, de algunas barreras, pero también algunas posibilidades para potenciar la curiosidad en el contexto educativo. Entonces, vamos con las barreras. Profesora Liliana, ¿qué barreras encontramos en contexto educativo familiar de frente a la curiosidad? Bueno, respecto, le hablábamos ahorita, respecto al currículo, a los estándares emanados por la Secretaría de Educación, muchas veces colocan estándares, objetivos, desempeños que no cumplen con los verdaderos intereses y necesidades de los niños. Esa podría ser una barrera respecto a la curiosidad o respecto a lo que uno puede realizar en el aula, porque por estar pendiente de cumplir con esos estándares deja uno de lado los verdaderos intereses de los niños. En cuanto a la familia, yo considero que una de las partes o de los factores que como que tienen más incidencia en esto es el uso del celular. El uso del celular, los papás están muy, pero muy como inmersos en sus redes sociales, en sus cosas del celular, o lo contrario, para poderle calmar al niño, simplemente le entregan el celular. Entonces, esa podría ser una barrera. La tecnología es perfecta, es muy buena, pero hay que saberla utilizar, considero yo. Tenemos un entorno, tenemos un contexto inmediato, el cual podemos darle un aprovechamiento mejor. La naturaleza, el solo parque, los centros comerciales, enseñar al niño a observar,
a detenerse, a mirar qué mundo de posibilidades está a su alrededor. Pero pues en ciertos momentos la tecnología y en el ambiente familiar considero que puede ser una barrera muy importante dentro de ese contexto. En cuanto al escolar o el profesional de los docentes, hablábamos del miedo al expresarse frente a los niños, el miedo al hacer entre comillas, el ridículo, el payasito en el aula de clase. Cuando nosotros somos temerosos de demostrar y de expresar ante unos niños lo que sentimos o la emoción que nos da enseñar, estamos poniendo una barrera terrible. Cuando somos, espere porque qué dirán los niños, se van a reír de mí, o pasa mi compañera y entonces se ríe porque la profe Liliana está ya alborotada cantando. Entonces esa barrera hay que eliminarla totalmente. Considero que eso, padre. Si la memoria no me falla, Francesco Tonucci, este pedagogo italiano, mencionaba en alguna ocasión que hemos creado escuelas para los adultos y en ocasiones queremos aplicar ese contexto de los adultos al mundo de los niños y llegamos al punto de decir pues que los niños viven su mundo infantil y que el mundo infantil no tiene mucho que decir al mundo de los adultos. Es un gravísimo error, porque el mundo de los niños es tan importante como el mundo que estamos viviendo nosotros. Cada etapa de la vida reviste una particular importancia. El problema es que estamos acostumbrados a hacer esas comparaciones bien odiosas que no favorecen el desarrollo de la curiosidad. Luisa Fernanda, en tu tarea de escuchar a las familias, en tu tarea de acompañar este proceso psicológico, ¿puedes agregar alguna otra barrera que encuentres? La pedagogía que en los colegios está muy ligado a la atención familiar, pues uno encuentra que una barrera muy importante es la cuestión del tiempo, ¿cierto? Nuestros espacios que dentro de una jornada escolar la familia complemente para el descubrir habilidades, descubrir talentos, descubrir esos potenciales de sus hijos, a veces se reducen a aspectos importantes, obviamente como cenar, compartir en familia, dialogar, pero hemos dejado de lado el invertir en actividades que obviamente logren potenciar todas estas habilidades e intereses de nuestros estudiantes. Entonces siempre tenemos de lado una barrera de decir no tengo tiempo, nos toca, o recursos económicos también puede ser una barrera. Entonces yo digo, principalmente en las familias encontramos esa frase que ahora vemos muy común también en redes sociales de decir papi, mami, escúchame con tus ojos, porque pues ellos ahí clavaditos en el celular, los padres de familia, incluso nosotros de adultos, caemos a veces en ese vicio de estar conectados o vinculados a una interacción con nuestro celular, el internet, las pantallas, computadores, y el tiempo se reduce tanto que uno dice, se pasó la edad escolar de mi hijo del deporte, de un baile, de pronto un interés por algo deportivo, por algo social, por algo cultural, como lo dice Liliana, del teatro. Entonces siempre decimos no hay tiempo, no hay espacios o no hay recursos. Entonces uno encuentra ese tipo de barreras frente a eso. Y ya en la parte pues curricular, lo que comentábamos hace un poco, padre, sobre esos currículos talla única que no permiten que exploremos esas capacidades de los estudiantes. Queremos alcanzar logros u objetivos para cierta edad, para cierto nivel educativo, frente a estos estándares que nos nombra la profe Lili, pero pues nos detenemos un poco en el espacio de no permitir mediante una estrategia, una pedagogía, explorar otra cosa diferente a lo que nos encasilla tener una secuencia didáctica, una clase, el desarrollo como tal de la clase. Entonces la curiosidad se va perdiendo frente a las mismas barreras que imponemos como seres humanos, ya sea de papás, educadores o en nuestra sociedad, que hemos perdido el gusto por conocer. Creemos que sabemos lo suficiente para sobrevivir en este momento a mi curso escolar, a mi familia, a mi situación social, a la realidad de nuestro país, pero hemos perdido ese amor por querer saber que hay más allá. Entonces todo eso implica en hablar de barreras frente a la curiosidad. Currículo de talla única. Estamos a puertas de tomar decisiones importantes en Colombia de cara a la situación política y es interesante escuchar propuestas educativas de algunos candidatos y de personas que se mueven en este ámbito, que seguramente podrán tomar decisiones. Cuando se habla mucho del tema de la inclusión educativa en Colombia, de promover más cupos para que ningún niño se quede sin sus procesos de alfabetización tanto cognitiva como emocional,
Sin embargo, es un poco desconcertante cuando nos vienen a decir, bueno, pensemos que en adelante las aulas van a tener a 50 niños, porque es interesante, ¿no? El cerebro es un órgano social y tiene que estar en relación, pero si hablamos de curiosidad, de potenciar curiosidad, ¿no será otra barrera ese atentado y ese hacinamiento en nuestras escuelas? Hablamos de personalización de la educación. ¿Qué puede hacer un pobre docente con 50 niños en un aula? Personalmente creo que es otro impedimento, ¿no? Ese tema del hacinamiento. Y desde ahí viene otra situación. No sé si ustedes lo compartan, pero se ha criticado mucho el tema de la arquitectura de nuestras escuelas y a veces las escuelas de la infancia, de la primaria. Tristemente, muchas de nuestras escuelas aún hoy en día se asemejan a las cárceles. Incluso hay escuelas primarias que tienen cadenas y candados para que los niños no se escapen. Son situaciones muy, muy complejas, pero bueno, ese plano arquitectónico de a poco va cambiando. Mencionabas ahorita, Liliana, un tema, ¿no? Cuando sales con los niños, ven animalitos. Es fantástico escucharte en ese ámbito. ¿Tiene que ver algo con la curiosidad? Claro que sí, esa es una oportunidad. Gracias a Dios nosotros en el colegio tenemos una muy buena zona verde y les comentaba que todos los días encontramos diferentes animalitos, un caracol, un cucarrón, mariposas, toda una posibilidad, hasta pajaritos hemos encontrado. Muchas veces ya están muertos, pero a partir de ellos surge una curiosidad y una emoción de los niños de ver qué le pasaría cucarroncito, dónde estará su familia, qué vamos a hacer, profe, dónde lo ponemos, profe, mira, le falta un piecito. Entonces se genera un mundo de posibilidades a partir de algo tan sencillo como eso. Hoy precisamente también apareció una araña en el salón. Y entonces el susto, la araña, profe, hay una araña, el asombro de ellos. Ya después entramos como a un manejo de emociones, vamos a calmarnos, vamos a ver, es un ser vivo, debemos cuidarlo, dejémoslo quietico, si no lo tocamos él no nos va a hacer nada. Y empezamos, ¿quieren aprender a escribir araña? Sí, profe. Y empezamos a partir de una situación tan cotidiana a poder relacionar nuestro proceso, en este caso de lectura y escritura. Entonces mira todas las posibilidades que podemos generar en el aula a partir de la curiosidad. Me decía, padre, ¿cómo creamos o cómo le enseñamos a los niños a ser curiosos? Primero eso, siendo muy cuidadosos en cada una de las situaciones que se presentan a diario en el aula. Creamos ambientes, tenemos que crear ambientes en el aula donde los niños disfruten, donde todo esté como organizado, como planeado, para ellos de forma indirecta, ¿no? Pero que ellos como que sientan, visualicen y se pregunten muchas cosas alrededor de lo que uno puede crear. Otra cosa súper importante que me parece que he estado como trabajando este año juiciosa son las obras artísticas. ¿Quién es Fernando Botero? ¿Quién es Débora Arango? ¿Quiénes son esos personajes que están o que son colombianos? Enseñémosles desde pequeñitos a investigar ese tipo de obras artísticas o de artistas. Yo les digo, a mí me gustaría que en unos años dijeran acá, Sergio es el artista que le gusta hacer sus obras de volumen, como Fernando Botero. Entonces ellos empiezan como a decir, sí, y entonces empezamos a moldear plastilina, arcilla. Entonces es crear en el aula de clase un mundo de posibilidades a partir de muchas situaciones, la lectura, la escritura, el crear rutinas no tan establecidas, pero sí que ellos tengan unos hábitos, y es ese hábito de observar cómo amaneció el día hoy, qué día es, cuándo cumplo años, en qué mes estamos. Entonces todas esas cositas enseñan a que ellos sean un poquito más curiosos e indagadores e innovadores también. La educación debe promover el desarrollo de la curiosidad y la vivencia de todas las emociones que pertenecen a nuestro fenómeno netamente humano. Es media horita la que podemos compartir aquí, hay muchos más elementos por mencionar. Seguramente seguiremos contando con la compañía de Liliana, de Luisa Fernanda, y pues para concluir el día de hoy queremos pedir a nuestra hermosa Luisa Fernanda que nos regale una Ave María, un piropo a nuestra hermosa Madre del Cielo.
placer encomendarnos a nuestra Madre Celestial. Te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dulce Madre, no te alejes, tu vista de nosotros no apartes, ven con nosotros a todas partes y solos nunca nos dejes, y ya que nos amas tanto como verdadera Madre, haz que nos bendiga el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Amén.